y es importante conocer algunas de las lesiones tumorales o inflamatorias e incluso algunas lesiones que va a ser motivo de consulta de nuestras pacientes. Sobre todo cuando ellas son pacientes jóvenes, las dudas recaen y siempre va a ser la sospecha de la presencia de que esta patología puede estar asociada a una condición maligna, como es el cáncer de mama. Dentro del temario vamos a desarrollar cada uno de estos puntos que se está visualizando, lo referido a la introducción, vamos a hacer un recordatorio de lo que es la anatomía y fisiología y el desarrollo mamario, la epidemiología, vamos a considerar los factores de riesgo que debe ser enfático en el momento de realizar la anamnesis a nuestro paciente, conocer lo que es la clasificación anatomopatológica y manejo de cada una de ellas y las pruebas diagnósticas de tamizaje. Más al final vamos a mostrar un algoritmo simple y práctico para poderlo aplicar. Vamos a hablar de que la patología de mama constituye un motivo frecuente de consulta, sobre todo, como les decía, porque está relacionado, la relacionan muy directamente con el cáncer de mama. Es un problema de salud pública en nuestro país y más de la mitad de las mujeres desarrollará alguna forma de la enfermedad después de los 20 años. La presentación clínica va a ser debido a la presencia de edemas, inflamaciones, masa, secreciones por el pezón, dolor, ulceración, inversiones de pezón, retracciones de piel u otros padecimientos tumorales mamarios que van a provocar cambios locales como aumento de volumen o una distensión por presencia de masas irregulares. La glándula mamaria presenta 3 fases de desarrollo diferenciadas, influenciadas por los niveles circulares de hormonas. No se olviden que en el momento del nacimiento la mama no suele ser funcional. Esta adquiere su funcionalidad y desarrollo total recién en el embarazo por efecto hormonal, gracias a que el eje hipotálamo-hipófisis empieza a iniciar su función hormonal y sus descargas hormonales. Entonces, de ahí que hasta los 20 años y 20 y 40 años existirá una fase de actividad cíclica, lobular, y después de los 40, donde ya es coincidente con la época de la perimenopausia y menopausia, comenzará más bien su proceso de involución. Anatómicamente, la mama ocupa la región mamaria, está localizada en la parte anterior del tórax, identificada entre la segunda y la séptima costilla, limitada por el borde externo del esternón y la línea axilar media. Existe una prolongación de la mama hacia la región axilar conocida o llamada la cola de Spencer, y en su cara posterior va a estar relacionada con un plano muscular, principalmente el pectoral mayor, menor y los serratos. La cara posterior es una cara que está sumamente circunscrita por un tejido glandular e incluso existe un espacio virtual en esa zona, de tal forma que cuando se hacen resecciones mamarias completas, este espacio permite la liberación o la exéresis en su totalidad. A nivel del tejido subcutáneo proporciona un soporte debido a fibras de tejido conjuntivo que van a ir a envolver cada uno de los acinos y van a ir a adosarse también a la plano muscular, formando los ligamentos de Cooper, que se extienden entre el tejido conectivo y rodean el tejido graso y los lóbulos en cada uno de ellos. La glándula mamaria en sí, embriológicamente, tiene un origen al igual que las glándulas sudoríparas epidérmicas, pero esta es modificada. Está conformada por lóbulos mamarios dispuestos radialmente. Cada uno de los lóbulos tiene lobulillos y cada uno de ellos tiene conductos que al final van a ir a circuncidar o van a ir a posesionarse en la región del pezón. Cada lobulillo, termina en un conducto galactóforo de 2 a 4 milímetros que van a irse a ser abocados cerca del pezón. Estos conductos se ramifican progresivamente, cada vez son de menor calibre, y estos, al igual que los acinos y los lobulillos, tienen respuestas a estímulos hormonales. La unidad funcional
principal de la glándula mamaria va a estar principalmente a nivel de los lobulillos. Cada uno está separado, cada lóbulo está separado por tejido graso y como ven ustedes en la imagen, está circundada por el ligamento suspensorio. La vascularización va a estar dada principalmente por la arteria mamaria interna y esta que va a emitir varias ramas o varias ramificaciones alrededor de la glándula, y la torácica lateral que principalmente va a dar ramos a nivel de la línea axilar media o la línea axilar anterior. Y obviamente algunos ramos que van a estar irrigando también la zona de la mamaria, de la zona de la glándula inferior, que son vasos intercostales. El drenaje linfático. Este es bien importante localizarlo porque es parte también del proceso del examen de la mama que vamos a hacer cuando tengamos que hacer la palpación, y debemos estar más o menos focalizando la ubicación de estos ganglios en el momento del examen. No sin antes conocer exactamente las áreas que corresponde a cada uno de los drenajes. Para fines de evaluación, la mama la vamos a dividir en cuadrantes. El drenaje linfático se va a producir en una parte que es superficial, subepitelial, y otro que va a ser un plexo más profundo. Pero para considerar más o menos la ubicación de la parte profunda, porque la superficial va a ser fácilmente localizable, ¿ya? Debido a que la mayoría de los ganglios van a estar localizados en la región axilar e incluso van a estar en contacto con la región escapular o subclavicular. Pero la parte profunda, lo referido a areola y pezón, que van a estar directamente relacionados con en el complejo subcapsular y axilar, los ganglios medioaxilar, los ganglios axilares anteriores y también los que están localizados de la porción del pectoral del plano profundo van a ir a conjuncionarse en esta zona, de ahí de la importancia de la palpación del hueco axilar en el momento del examen, que en realidad va a drenar más del 97% del flujo de la linfa, y el resto en un plano profundo que van a estar localizados en planos subclaviculares o en los paraesternales, que habitualmente no son palpables en el examen. La inervación pues va a estar dada por ramos laterales intercostales de la segunda a la séptima costilla, las mismas que están en su localización, ya, ramos de la región cervical y la supraclavicular, tal que son coincidentes con el plexo cervical superficial. Pero todas estas terminaciones nerviosas van a ir a conjuncionar a nivel del pezón. De ahí la importancia de la estimulación del pezón por la succión, que emite reflejos neurohormonales para la inyección de leche y la secreción de prolactina. Es gracias a esta inervación que los reflejos de succión son muy importantes para la inyección y producción de leche en la mama puerperal. Obviamente, todo este proceso neurohormonal se va a dar bajo la influencia de estímulos que en el proceso de desarrollo de la vida de la mujer van a ir a ocasionar cambios a nivel, desde el momento del inicio del ciclo menstrual, donde ya hay las descargas en fase estrogénica del ciclo y especialmente en la fase lútea, donde van a ir produciendo los cambios a nivel ya de los acinos o los sistemas funcionales que habíamos descrito, de tal forma que las células alveolares van a llegar a tener una capacidad lactógena y van a ser producidas gracias al efecto estrogénico y el efecto esteroideo adrenal también secretado. Estos van a provocar primero crecimiento de estas células, proliferación, hiperplasia, hipertrofia, formación de los acinos, luego posteriormente el estrógenos, progesterona y prolactina van a ir a formar los acinos, formar estos acinos para que ellos inicien con la secreción láctea, y gracias a la
descarga de prolactina y también esteroides adrenales. Estas descargas, esta formación de leche que se va a dar a nivel de los acinos va a permitir su eyección posteriormente gracias al estímulo de succión. En la menopausia lo que va a ocurrir es la involución de todo este proceso. La mama se va a convertir más en un tejido graso, va a ser sustituido por un tejido graso, se va a dar una lasitud de todos los sistemas de soporte, en este caso la mama va a empezar a ser tóxica, ya va a estar engrosada, las mamas tienden a ser colgantes, se relajan totalmente los ligamentos y los pezones también dejan de tener el efecto eréctil. Por ende, entonces la mama llega a tener un proceso de involución. Epidemiológicamente, esta patología no tiene un estudio concreto, ha sido difícil querer encontrar una estadística. En pocos estudios locales que se han realizado hace algunos años, que lo vamos a mostrar, vamos a ver cuál es la frecuencia de aparición de este tipo de patologías, pero en realidad tiene una mayor causa de consulta en relación, sobre todo porque asocian a la posibilidad de un cáncer de mama. Dentro de este grupo de patologías se han incluido tumores benignos, proliferativos y no proliferativos, los relacionados a aquellos que causan hipersensibilidad en la mama, los asociados a mastalgia o mastodinia, o procesos inflamatorios infecciosos asociados dentro del puerperio o fuera de aquel, y de los cuales habitualmente los procesos infecciosos son cerca del 51% y son incluso causa de cirugía. Como les decía a un principio, generalmente el identificar algunas alteraciones tumorales de este tipo ocasionan ansiedad. Ansiedad en esa persona de poder estar cursando con la posibilidad de una neoplasia o un cáncer. Se han descrito también una clasificación relacionada directamente con el proceso de desarrollo o cambios que ocurren en la mama, de ahí forma que vamos a encontrar algunas patologías que son congénitas, patologías del desarrollo o traumáticas o consecuencia de algún proceso de manipulación o exéresis o quirúrgico o trauma directo, las patologías infecciosas y la de origen hormonal también y algunas misceláneas asociadas. Esta es una clasificación que ha emitido la OMS hace algunos años, hacia la referencia que hace los factores de riesgo que pueden estar asociados a cáncer y el riesgo relativo de la probabilidad de producir estas lesiones. Este tipo de factores de riesgo debe hacerse énfasis sobre todo cuando estamos haciendo la anamnesis de esa paciente. El conocer la historia familiar de algún familiar que haya fallecido, primer grado, segundo grado, 1, 2 o 3 antecedentes de cáncer de mama es bien importante, porque la relación familiar tiene una línea directa ya de cáncer en relación a mama. Otro tipo de factores que nos van a interesar conocer van a ser los factores hormonales, la paridad tardía, la menarquía temprana, uso de terapias hormonales, ya sea por problemas de anticoncepción o por problemas de reemplazo hormonal en la perimenopausia, la obesidad, el consumo de alcohol y cigarrillo, el tabaquismo, ya, que también está fuertemente asociado, el estilo de vida sedentaria, la raza que se considera también como una causa y las hiperplasias ductales puras que son consideradas como patología benigna, pero que en algún momento del proceso también podrían ser malignas. Entonces, la historia familiar y esos antecedentes deben ser causa causa de anamnesis es exhaustiva en esa paciente. Fíjense ustedes cómo han clasificado ya el riesgo relativo a desarrollar cáncer de mama en relación a la patología benigna y cada vez más se ha asociado lesiones de hiperplasia o hiperplasia ductal o lobulillar a un riesgo de 4 veces más en relación a la
a la población general, y otras como los fibroadenomas simples, no los complejos o los cambios quísticos, que tienen una posibilidad menor de riesgo de cáncer de mama. Entonces, para nuestra clasificación, vamos a considerar una de ellas, la asociada a patología congénita, la asociada del proceso de desarrollo, trauma y procesos infecciosos, y las tumorales. Y esta es un estudio que he encontrado porque me ha parecido interesante, donde ha logrado clasificar las más frecuentes de estas patologías benignas en relación a la edad. Y fíjense ustedes que la prevalencia de la presencia tanto de fibroadenomas como lipomas o enfermedad quística, vamos a ver justo en el proceso desde el inicio de cambios hormonales que se van a dar en la pubertad desde los 10 años, 10, 11, 12 años, donde las niñas empiezan a tener ya las descargas hormonales, y obviamente va a llevar todo el proceso de la vida reproductiva. Están asociadas a ellas. Esta es la clasificación histológica que lo había propuesto la OMS, y es suficiente conocer que pueden haber tumores fibroepiteliales, mioepiteliales, mesenquimales o tumores de pezón, ¿ya? Pero para fines prácticos, la que siempre manejamos y está asociado es la clasificación de Dupont y Page, donde clasifica las enfermedades que son no proliferativas, las proliferativas sin atipia o las proliferativas con atipia, donde van a ir a describirnos la posibilidad de riesgo relativo a desarrollar cáncer en proporción de la importancia que cada una de ellas tiene. Dentro de las no proliferativas van a estar mencionadas la metaplasia apócrina, quistes, ectasia ductal, fibroadenoma, hiperplasia epitelial leve. De ahí que los quistes mamarios que tienen la mayor prevalencia de causa de consulta rutinariamente. Dentro de las proliferativas sin atipia, con un riesgo relativo de desarrollar cáncer de 1.5 a 2 veces en relación a la población, vamos a encontrar al papiloma intraductal, la hiperplasia moderada, la hiperplasia ductal florida, las cicatrices radiales y las adenosis esclerosantes. Y dentro de las proliferativas con atipia, donde realmente el riesgo es alto, ya habíamos descrito la hiperplasia ductal atípica o la hiperplasia lobular atípica. Entonces, para utilizar las pruebas de tamizaje y diagnósticas, no sin antes hacer énfasis en que se debe recomendar a esa paciente que asiste a la consulta ya a incentivar el realizar el autoexamen de mama. Todas las mujeres deben conocer la mama que tiene. Cada una es individual, es única y tiene características y peculiaridades especiales. Lo único que vamos a hacer nosotros es recomendar el periodo en el que se debe realizar, ya 8 días antes del ciclo menstrual, y en las menopáusicas, donde los ciclos son irregulares, se designará un día de cada mes específico para este examen. Ustedes conocen esta tabla, la han visto, la han estado siguiendo, no sin antes solamente hacer énfasis en que debe hacer la visualización de la mama en una paciente con el dorso desnudo y delante de un espejo, en varias posiciones con las manos, y la palpación realizarla en forma contralateral. Esa recomendación para el autoexamen de mama. Y el examen clínico, que lo vamos a realizar nosotros ya como parte del examen general a toda mujer, aún sea asintomática, aún haya venido a la consulta para realizar simplemente la toma de muestra de un Papa Nicolau o realizar la entrega de algunos exámenes, y en eso no se consideró el examen clínico de la mama, pues se debe realizar. Toda paciente que además consulte por algún síntoma mamario, independientemente de la edad, debe ser sometido a un examen clínico de la mama. Tiene una sensibilidad del 50%, efectivamente es baja, pero es más específica porque nosotros debemos ir adquiriendo la sensibilidad y la capacidad de discernir, de detectar estas tumoraciones. Dentro de ese examen vamos a considerar la inspección,
que va a ser estática y dinámica con la paciente de pie, con los brazos extendidos, ¿ya? O con los brazos en la cintura, frente al examinador para poder observar la presencia de asimetrías, inversión en el pezón, masas, bultos, cambios de coloración, retracciones en la piel, áreas de hundimiento, una asimetría en la mama, que es propia incluso de la paciente o a consecuencia de alguna tumoración. Y luego vamos a pedir también que la paciente haga un desplazamiento hacia adelante de todo el dorso, de tal forma que incluso las mamas queden tóxicas y pueda también identificarse, sobre todo en mamas que son bastante abultadas. ¿Qué es lo que vamos a buscar con la palpación? Vamos a buscar características tumorales, ¿ya? Sobre todo asociadas a procesos malignos, de tal forma que podemos comparar la consistencia, primero la localización, y hemos dicho que va a ser a través de cuadrantes. Van a existir 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, gracias a una línea media que va a atravesar la zona del pezón, ¿ya? En esos cuadrantes vamos a localizar la masa tumoral o la deformación tumoral, si quieren. Vamos a describir las características de consistencia blanda, dura, los límites, la movilidad de esta masa, el dolor y la característica de la piel o secreciones de pezón que se puedan identificar. La otra forma de palpación va a ser con la paciente en decúbito, con el dorso descubierto y la posición del brazo por encima de la cabeza o detrás de la nuca si quiere, ¿ya? Igualmente, manteniendo el pudor de la paciente, cubriendo la mama contralateral con la sabanilla y utilizando 3 dedos de la mano, principalmente índice, el anular y el del corazón. ¿Por qué esto? O el segundo, tercero y cuarto. De esa forma vamos a evitar que la paciente se siente agredida cuando se está utilizando la mano en su total extensión o la palma en el momento de realizar la palpación. Esta palpación va a ir justamente a identificar en cada uno de los cuadrantes, de acuerdo a la localización del tumor que encontremos. Cada uno de los cuadrantes va a ser descrito, primero va a ser superficialmente y luego con una profundidad que permita hallar esas lesiones en zonas más profundas. Esta disposición puede ser circular, circunscrita en forma espiral, puede ser en forma vertical, como está en la imagen, ¿ya? E incluso puede ser en forma radiada, partiendo de la región del pezón y hacia la región supraclavicular o hacia la región del surco submamario. Entonces, el que adopte cada uno de ustedes la técnica va a depender de la facilidad con la que la pueda realizar y va a depender también con la técnica que el examinador se siente más seguro para realizarla. Entonces, una vez realizada la palpación, ya vamos a pasar a echar mano del apoyo diagnóstico. Y uno de los apoyos que más utilizamos es la mastografía o mamografía, que es un estudio que se va a elegir de preferencia en mujeres mayores de 40 años, en algunos casos han descrito como 35, ya, sobre todo por los cambios anatómicos que tiene la mama por el efecto hormonal. ¿Se puede hacer en menores de 35 años? Sí, cuando las lesiones son altamente sospechosas de un cáncer y tomando en cuenta de que la densidad de la mama a esa edad tiene un cambio hormonal y obviamente este no es el estudio específico. Más bien el estudio específico en pacientes menores de 40 años va a ser el ultrasonido. No sin antes recalcar que la mamografía puede no detectar en un porcentaje de cerca del 20% lesiones que podrían ser cancerosas, ¿ya? El ultrasonido viene a ser también parte de permite la valoración tumoral detectada, ¿ya? Es una herramienta que permite la distinción entre lo que son masas sólidas, masas quísticas, el tamaño, la irrigación, el flujo vascular periférico que puede existir en esa tumoración y suele ser una primera línea
de diagnóstico para las pacientes que son más jóvenes, les decía, a menores de 40 años. E incluso en pacientes embarazadas, que no le signifique riesgo durante el embarazo. E incluso se puede tomar como guía también para el proceso de la toma de las biopsias guiadas por ecografía, en algunas lesiones tumorales de sospecha. Y la resonancia, que no es de rutina, pero sirve como un apoyo diagnóstico, sobre todo cuando los otros dos estudios tienen una discrepancia, ¿ya? Puede tener falsos positivos también, y obviamente puede también condicionar la realización de procedimientos o biopsias que son a veces innecesarias. La biopsia, definitivamente, la toma de muestra de tejido y el análisis anatomopatológico va a ser el gol estándar para la certificación de alguna de las patologías identificadas. Se la va a realizar en todos los procesos de lesiones quísticas, ya pueden ser estos sintomáticos o asintomáticos, evaluando la característica de la obtención del contenido, si este es sanguinolento, seroso, líquido, lechoso, citrino, etcétera, y obviamente la asociación de esta característica de líquido con la posibilidad de una neoplasia. Cuando nos entreguen un reporte de mamografía, pues vamos a tener a esta enmarcada en una clasificación que ya está estandarizada. Cuando nosotros tengamos que leer este reporte o este resultado de este examen, vamos a ver que está clasificado en base al BIRAPS. Esta ya es una clasificación internacional radiológica para el manejo de tumoraciones. Y tiene su relación con la posibilidad o la probabilidad de lesiones de cáncer. Y vamos a ver, por ejemplo, dentro de los BIRAPS de categoría 0, normal, o los BIRAPS 2, que son hallazgos todavía benignos, donde el examen adicional que podría suplementarse es fuera de la mamografía, la ultrasonografía, van a ser utilizados como estudios de tamiz de rutina. La resonancia no. En algunos países sí los consideran, pero en el nuestro manejamos la mamografía y el ultrasonido. A partir de la clasificación BIRAPS 3, que probablemente benigno, donde la posibilidad de cáncer va a estar entre 0 a 2%, donde este tipo de estudio requiere otro examen de apoyo, como es la ultrasonografía, que se va a realizar dentro de los 6 meses o posteriores a los 6 meses del primer resultado, e incluso a veces una biopsia dirigida. El BIRAPS 4, que ya es altamente sospechoso, es mayor al 2 a 95% de probabilidad de cáncer, y del 4 ya va subdividido en ABC, donde los porcentajes en relación al cáncer y la probabilidad ya van a estar supeditados, además de una biopsia. Necesariamente este tipo de resultado de mamografía con BIRAPS 4A, B y C tiene que estar o ir de la mano con la toma de muestra de una biopsia para un análisis, un diagnóstico definitivo. Y obviamente el BIRAPS 5 ya es sugestivo en un 95% de malignidad, y el BIRAPS 6 pues obviamente ya es una tumoración altamente sospechosa e incluso visible. Entonces, dentro de nuestra clasificación habíamos considerado lo que estaba referido a lo que es la patología congénita, que habitualmente también es causa de consulta en pacientes que son adolescentes, aquellas donde van a detectar politelias, ya la identificación de pezones por debajo de la glándula misma, que para ellas podrían ser patológicas, pero son benignas. Generalmente estos los vamos a identificar en la línea mamaria, que va desde la región axilar hasta la región inguinal, esta línea, o incluso los van a confundir con nevos. Nevos pueden ser bilaterales o unilaterales. La polimastia, igualmente, son mamas que van a tener la misma característica de la glándula. La localización más frecuente es esta, la que está cerca de la región axilar, que va a tener muchas veces los mismos cambios hormonales en el proceso de la lactancia. Ya puede incluso haber una eyección de leche en esta glándula accesoria,
ya que muchas veces es causa de una mastitis o incluso es motivo de cirugía para la exéresis de esta mama accesoria. O puede ser confundida también con un tejido graso, una nodulación grasa, a consecuencia de pacientes que han sufrido un proceso de sobrepeso. La atelia y amastia que vamos a encontrar en pacientes, ya muchas veces unilaterales, ya, van con solo la ausencia de pezón o acompañada además de la ausencia de mama. Y esa es una característica del síndrome de Poland, donde también existe agenesia del músculo pectoral. En el proceso de desarrollo de la mama vamos a encontrar las hipertrofias, a veces gigantomastias, que desarrollan un tamaño y volumen excesivo, que pueden ocasionar incluso las dermatitis de piel a nivel del surco intermamario. Son problemas que ocasionan sobre todo malestar estético en la paciente e incluso alteración musculoesquelética, porque el dolor por el peso y la presión son muy acentuados, que requieren necesariamente una resolución quirúrgica. Y los pezones umbilicados, que también se van a ver, sobre todo estos van a ser identificados cuando la mama termina su desarrollo, se prepara para la época de la lactancia, y aquí es donde le provocan o le significan ya una disconformidad en la paciente por las dificultades en la lactancia a las que se ve sometida. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Otro síntoma frecuente de causa de consulta es la mastodinia, entendiendo por mastodinia el dolor cíclico relacionado sobre todo con el estímulo hormonal. Esta mastodinia es muy frecuente en las mujeres cerca del proceso del ciclo, en los 7 a 10 días antes de la menstruación. La sensibilidad incrementa, hay un dolor punzante, irradiado, tensión mamaria, ¿ya? Y es por el efecto hormonal. Se debe sobre todo a un proceso de liberación de prolactina y estrógenos en esa fase, y la tensión o acúmulo de líquido que pueda haber a nivel del tejido graso. Obviamente todo esto va a pasar después del proceso menstrual, una vez que se inicia el proceso menstrual. Puede ser unilateral, puede ser en una sola mama o puede ser en ambas, pero se considera benigna. Generalmente la recomendación cuando ocurra este tipo de sintomatología es el cambio de postura, el uso de soportes ajustables, sobre todo los corpiños que deben ser adecuados al tamaño y volumen de la mama, el consumo de tabaco y de metilsantinas, como están en ciertos consumos de alimentos como las Coca-Colas, el chocolate, el café, que debe evitarse sobre todo para que exista reincidencia en este tipo de molestia. No sin antes también echar uso de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que ayudan a apaciguar esta sintomatología e incluso en algunos casos interrumpir el consumo de anticonceptivos, que se utiliza como método de planificación, porque la descarga de estrógenos también pueden predisponerla. Y la mastalgia, que va a ser un dolor no cíclico, cerca de un 20% puede estar en mujeres que van a estar cerca de la perimenopausia, igualmente uni o bilateral, en un cuadrante o en los dos cuadrantes de una misma mama o una sola mama, y tiene también, no está relacionada con un ciclo menstrual, sino más bien está relacionada con cambios hormonales posmenopáusicos, o también asociado al desarrollo de tumoraciones quísticas o nodulares que podría existir en esa mama. Y la mastalgia de causa extramamaria, que es en realidad un dolor referido de un origen diferente al de la mama, que puede ser cardíaco, pulmonar, gastrointestinal, musculoesquelético, sobre todo a nivel condral, que es causa muy frecuente, ¿ya? Y está asociado a un síndrome de costocondritis o de Tietze. Entonces, en el momento del examen vamos a poder identificar todas estas alteraciones. Las lesiones no proliferativas, como las habíamos clasificado, y dentro de estas los quistes mamarios, ya no tienen una característica clínica de manifestación sintomatológica específica, tampoco tienen una imagen
radiológica muy patognomónica. De ahí que siempre hay que pensar en la probabilidad de evaluar los antecedentes o factores de riesgo y la posibilidad para descartar una posibilidad maligna. Existen quistes simples cuya prevalencia va de un 50-90% justamente entre los 35 a 50 años, ya va disminuyendo en la época de la menopausia. Son masas de contenido líquido ovoide, ya son dilataciones de la unidad ducto-lobulillar, contienen capas de células epiteliales en su interior, pero la característica de los quistes simples es que esta masa va a estar bien circunscrita con un borde bien delimitado, ¿ya? Y la ecografía es la herramienta de apoyo diagnóstico que mejor logra establecer ¿ya? Sin antes decir que estos quistes, cuando se consideran simples o benignos, no existe una vascularización periférica ni un doble halo de refuerzo o, si quieren, septos en su interior o engrosamientos de la pared que ya nos hacen sospechar de patología que no sería benigna, sino más bien maligna. Y ahí ya requeriría del apoyo de una biopsia o una aspiración para descartar la probabilidad de malignidad. Muchas veces radiológicamente pueden confundirse cuando estos quistes son múltiples, son varios quistes o son sobrepuestos, porque son masas que van a estar no solamente únicas, sino varias. Y entonces para esas también hay que considerar la posibilidad de realizar siempre, descartar la probabilidad de malignidad. E incluso en algunos casos es necesario realizar una resección quirúrgica, ya cuando estos quistes son complejos o son recidivantes, que después de una aspiración vuelvan nuevamente. Y obviamente aquellos que aumentan de tamaño muy rápidamente o provocan ya sintomatología, pues con mayor razón hay que hacer la resección o la aspiración o la biopsia para descargar esta probabilidad. Dentro de otras está la mastopatía fibroquística, esta mastopatía que es más característica de mujeres cerca de los 45 años, entre 20 y 50 en su mayor probabilidad, 75%, que pueden ser únicas o bilaterales, múltiples formaciones, ya van a ocasionar la misma sintomatología de dolor, como les decía inicialmente, ya, y el diagnóstico principal va a ser a través de la ecografía y la mamografía por la edad de la paciente. La metaplasia apócrina, que van a ser las glándulas apócrinas, habitualmente están localizadas en la piel, ¿no? La glándula ubicada a nivel axilar y de la ingle o incluso en la región anorrectal. Pero resulta que la mama también sufre microscópicamente a nivel de los conductos una hiperplasia, un desarrollo de células epiteliales que muestran datos apócrinos. De ahí la metaplasia apócrina, que es benigna en la glándula mamaria. Frecuentemente asociado también con la formación de patología quística en esta zona, y en realidad es benigna, no se asocia a cáncer, pero sí es importante hacer la diferenciación. Habitualmente este tipo de patología es ya identificada en el momento de las masas que han sido biopsiadas por alguna otra razón. La ectasia ductal, que va a ser la dilatación de los conductos mamarios en su porción retroareolar a consecuencia de un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso o algún estímulo hormonal o estímulo a nivel de esa región, estímulo del pezón, ya. Esto va a provocar incluso secreción mamaria por un orificio o por varios orificios del pezón, ya. Muchas veces asociado, como les decía, y esto va a provocar la retracción del pezón o una fibrosis en esta zona, ¿ya? Y obviamente siempre debe hacerse el diagnóstico diferencial con la probabilidad maligna. Es causa de dolor, a veces no cíclico, y a veces también causa de descargas por pezón de secreciones citrinas amarillentas, ya, que suelen consultar también las pacientes en la época de la perimenopausia.
Dentro de las lesiones proliferativas sin atipia, ahí están incluidas la hiperplasia ductal, que es la más habitual, los papilomas intraductales y las cicatrices radiales y los fibroadenomas, cuyo desarrollo o probabilidad de desarrollo de cáncer está cerca del 1.5 a 2 veces en relación a la población. La hiperplasia va a ser una proliferación epitelial dentro de la luz de los conductos, sin atipia visible o evidente en los estudios por biopsia y por patología, ¿ya? Se van a observar solamente un incremento de número de células y de acuerdo a la cantidad de capas de células que van a ser identificadas dentro de los conductos, se va a hablar de una hiperplasia leve, cuando hay 4 capas de células epiteliales, la moderada, que se observa entre 4 o más capas, y la florida, donde la posibilidad de lesión de atipia existe en mayor proporción. Entonces, esta hiperplasia también va a ser causa de diagnóstico diferencial. Y los papilomas, ya que son células papilares que crecen en la pared quística ya, o en la luz, si quieren, de los conductos, pueden ser únicos, solitarios, pueden ser múltiples, ya, que pueden albergar un carcinoma in situ, ductal in situ, que este es la principal diagnóstico diferencial que debe hacerse cuando hablamos de los papilomas intraductales. Y sobre todo, pensar en la posibilidad de malignidad cuando además esta presencia de papilomas se da en pacientes cerca de los 60 años o posmenopáusicas, ya, o cuando va acompañado de secreciones o descargas por pezón de tipo sanguinolento. Entonces, en la mamografía se va a identificar como calcificaciones groseras de presentación retroareolar, ¿ya? Son fibrosos además, ¿ya? Y tienen la salida de secreción en forma espontánea. Mediante la mamografía y la galactografía, que en realidad es el estudio más específico, que no es más que una mamografía con el uso de un contraste a través de ese conducto, la utilización de la mamografía y un contraste radioopaco introducido a través del orificio de ese conducto que va a permitir observar y dibujar, si quieren ustedes, ya, identificar si este es único, es múltiple y se va a evidenciar la dilatación lobulillar. Se recomienda como medio de tratamiento la resección de este papiloma, sobre todo en aquellos casos que tienen tamaños de más de 1 centímetro, están detrás del pezón, retroareolar, o si la paciente ya tiene más de 50 años. En algunos casos, en esa resección se puede identificar algunas células atípicas también. El tumor filodes es una doble proliferación epitelial conjuntiva y glandular, ¿ya? Este tumor puede presentarse a cualquier edad. El pico más frecuente cerca de los 45 años, ¿ya? Son masas redondeadas, circunscritas, que pueden hacer pensar en un fibroadenoma, que a la palpación pareciera un fibroadenoma. Tienen esa característica por la consistencia, la movilidad, el tamaño, la ubicación. Estas masas ya pueden ser bien variables, pero si además tienen un potencial maligno, porque además tienden a recidivar. Cuando se los extirpa, tienden a desarrollar nuevamente. La extirpación, las recidivas están alrededor del 38%. 8% cuando son benignos, tumores filodes de característica benigna. Y la recidiva de 36% cuando estos son malignos, por el proceso de malignidad. De ahí que cuando evolucionan estos tumores sabemos que pueden ir a una recidiva, pueden recidivar, pueden malignizarse y además hacer metástasis con mayor frecuencia. Entonces, la extirpación de este tumor con márgenes de seguridad de hasta 3 centímetros, incluso cuando estos son benignos, debe apoyar a evitar las recidivas. La confusión, les decía, con el fibroadenoma es muy frecuente.
La adenosis esclerosante, que es aumento de tamaño de los lobulillos, número en conducto, rodeados por un aumento de tejido fibroso y glandular entremezclado, que son lesiones habitualmente no palpables, sino más bien un hallazgo patológico, de anatomopatología, ¿ya?, que no requieren tratamiento, y las cicatrices radiales, estas que ven ustedes en la imagen, que son complejas, esclerosantes, tienen un llamado centro proliferativo de Aschoff, ¿ya?, son un diagnóstico patológico, pueden ser incidental en una biopsia, pero tienen que hacernos en la imagen de mamografía, ayudarnos a un diagnóstico diferencial, ya, con un carcinoma espiculado. De ahí que este tipo de imagen tiene que ir necesariamente de un apoyo diagnóstico para descartar el proceso maligno. Estas trabeculaciones centrífugas, imágenes espiculadas largas, delgadas, convergentes, que pueden ir acompañadas incluso de microcalcificaciones, ya tiene que ser nomás un motivo de apoyo de una biopsia guiada. Para confirmar o descartar la malignidad. Y el fibroadenoma, ya, que es el más común de presentación de tumoración que vemos, ya, cuyo contenido glandular y fibroso va a estar en el 20% de los casos, puede ser único, múltiple, circunscrito, tiene una relación hormonal porque dice que persiste durante los años reproductivos de la mujer, puede aumentar de tamaño en el proceso del embarazo o con las terapias estrogénicas e involucionar en la menopausia cuando es benigno. El rango de edad más común de aparición está entre los 15 y 35 años, puede ser único o puede ser complejo, ya que está el fibroadenoma complejo, que va a estar más asociado a una posibilidad de malignidad. Son enfermedades proliferativas. Puede estar también asociado a un antecedente de cáncer de mama, sobre todo en aquellas pacientes que ya tienen una línea familiar con ese tipo de patología. Es una masa móvil, sólida, única, bien circunscrita, habitualmente de mayor localización en el cuadrante superexterno por la densidad de tejido localizada en esa zona. Puede ser de tamaños variables y de acuerdo a la ciclo pueden aumentar o reducir de tamaño. E igualmente ocasionar una mayor o menor sensibilidad de acuerdo a la época del ciclo. La ecografía de mama es el apoyo diagnóstico que mejor circunscribe la localización de estas masas, identifica de acuerdo a la característica. Se debe considerar la posibilidad de un fibroadenoma maligno cuando esta imagen ecográfica va a estar rodeada ya de opacidades, trabéculas, vascularización, hipervascularización, ya. Si está bien delimitada, bien circunscrita, es benigna. Pero si tiene otro tipo de alteraciones o cambios periféricos, ya debe sospecharse de un fibroadenoma complejo. El seguimiento, de acuerdo al tamaño, habitualmente se lo debe hacer cada 6 meses, pero en aquellos casos donde los tamaños llegan a ser mayores al centímetro o tienen un crecimiento rápido o suelen ocasionar dolor, sensibilidad mayor o el desarrollo es abrupto en los 6 meses y además acompaña por presencia de microcalcificaciones, la conducta es la resección. Obviamente este seguimiento es cíclico de acuerdo a la época del periodo menstrual y cada 6 meses dentro del control rutinario. Dentro de las lesiones proliferativas con atipia vamos a identificar concretamente a 2 por su alta relación con cáncer, la hiperplasia atípica de tipo ductal y de tipo lobulillar. Ya, estas hiperplasias son comunes en mujeres con anormalidades en la imagenología mamaria, o sea, cuando hacemos una ecografía o una mamografía de rutina, y se puede identificar hasta un 4% con masas y un 12 a 17% de las mujeres que se someten a una biopsia por microcalcificaciones. Muchas veces no encontramos masa, pero identificamos microcalcificaciones. Entonces, se recomienda un seguimiento
o cuidadoso, la probabilidad de lesión o progresión maligna es 8 a 10 veces en relación a la paciente, o un carcinoma in situ o microinvasivo o invasivo es de un 40% en esos casos. La ductal atípica, la hiperplasia ductal atípica, es una proliferación celular epitelial, ya, fíjense, sobre todo que llenan totalmente el conducto involucrado en la lesión. En mamografía solo se va a identificar como microcalcificaciones heterogéneas y obviamente por la biopsia ya da el diagnóstico definitivo. La hiperplasia lobular atípica, que también son el desarrollo de células disomáticas monomórficas ya uniformes que van a afectar un lóbulo enteramente e incluso pueden llegar a afectar un lobulillo. Y igualmente, al igual que la anterior imagen, solamente identificadas en un screening o tamizaje radiográfico a través de una mamografía. Habitualmente este tipo de pacientes que tienen las hiperplasias atípicas deben dejar los anticonceptivos o de tomar o el uso de terapia hormonal cuando lo están utilizando y hacer cambios tanto en la rutina diaria del consumo de santinas, el fumar, el consumo de alcohol y carbohidratos para volver a ser reevaluadas. Y entre otras lesiones que van a ser también causa frecuente de consulta, que ya se consideran dentro de las misceláneas de la glándula, están los lipomas, que son acúmulos de tejido graso, van a ser nódulos únicos, solitarios, células grasas maduras, son blandos, bien circunscritas, que van a ser confirmadas o descartadas a través de una biopsia, y algunas veces por el aumento de tamaño y la deformidad que causan requieren de una resección quirúrgica, pero no significan mayor riesgo de cáncer. La necrosis grasa, que en realidad es un resultado a causa de un trauma o una intervención quirúrgica, ya, en el seno materno, se presenta también en mujeres jóvenes o posmenopáusicas y generalmente son benignas. Son masas mal delimitadas, adheridas a piel, pero sí lo que ocasiona esta necrosis grasa es bastante sintomatología asociada a dolor. La biopsia es la que definitivamente va a ayudar a descartar la probabilidad de malignidad. Los amartomas ya también son una proliferación encapsulada que por una imagen mamográfica va a verse como una cápsula de tejido, una tumoración que a veces es blanda, ya, y la mamografía muestra la localización y la presencia de la cápsula bien delimitada. La mastopatía diabética, fíjense ustedes, en pacientes obviamente diabéticos tipo 1 e incluso tipo 2, es una mastitis linfocitaria de larga evolución, ¿ya? La presencia de masa o imagen radio opaca en las ecografías y la mamografía, una distribución bastante vascular, aparentemente vascular, que por biopsia lo único que nos da es la presencia de linfocitos o la proliferación y una fibrosis de infiltración periductal y lobulillar en las muestras de patología, que se asocia a la posibilidad de autoinmune. La telorrea, las secreciones por pezón, ya secreciones que van a ir de un pezón o de ambos pezones, de un orificio o de múltiples orificios, puede ser bilateral, pluriorificial o unilateral, uniorificial. Estas secreciones lo que hay que evaluar es en relación al ciclo, a la característica del contenido de secreción, y obviamente asociada aquella en la que no está asociada al parto o la lactancia, hay que pensar en la probabilidad de descargas de hormonales de prolactina, en casos de hiperprolactinemia secundarias a un adenoma hipoficiario o incluso medicamentosa por el uso de antipsicóticos que inhiben la dopamina, ¿ya? Y pueden provocar que exista una descarga de prolactina en mayor proporción, o a causa de un traumatismo o una intervención torácica. Entonces, cuando evaluamos las secreciones
por pezón, vamos a ver, estas son de característica serosa, serohemorrágica, verdosa, purulenta o la galactorrea. Entonces, sobre todo la característica serohemorrágica es la que siempre vamos a relacionar con la posibilidad de un cáncer o un tumor filodes, como habíamos dicho, ¿ya? O en el caso de que sean verdosas, amarillentas, una ectasia ductal, pero en realidad la evidencia de la presencia de esa descarga de pezón o la secreción hay que enviarle igualmente para una citología o PAP y en algunos casos hacer uso también de la herramienta de apoyo diagnóstico. Los galactoceles son quistes de retención láctea ya causados por una obstrucción de alguno de los terminales de los conductos. Ecográficamente se ve como masas complejas y obviamente la aspiración y en algunos casos la citología de estos nos van a dar el diagnóstico. Las mastitis, que son procesos infecciosos que pueden ser fluctuantes, van a acompañar obviamente de signos de inflamación, calor, rubor, dolor, que las mastitis la mayoría de las veces son de causa de una contaminación por Staphylococcus aureus. En el caso puerperal se tratará con dicloxacilina, ¿ya? Y obviamente no hay necesidad de interrumpir la lactancia, pero aquellas que no están asociadas al proceso puerperal, en las no puerperales, que pueden ser a veces por traumas, por manipulaciones del pezón, también se recomienda un tratamiento antibiótico de clindamicina en las no puerperales y en las puerperales, como les dije, la dicloxacilina. Muchas veces hay que hacer diagnósticos diferenciales de estas mastitis con procesos de un carcinoma inflamatorio. Ahí entonces por la que la evaluación dentro de los 10 días de iniciado el tratamiento y la falta de resolución de este cuadro debe hacernos pensar en esa posibilidad, la posibilidad de malignidad de un carcinoma inflamatorio. Los abscesos que van acompañados de las mastitis ya obviamente son colecciones de galactoforitis, han ido ya con descargas de secreciones purulentas y el diagnóstico radiológico ecográfico e incluso el absceso con necrosis de la piel superficial o pérdida de la anatomía ya son ya de manejo, requieren un manejo, mejor dicho, quirúrgico, incluso resección, lavado y evacuación de estas zonas. Las lesiones inflamatorias como la mastitis granulomatosa, la característica que tiene esta mastitis es que realmente da una tumoración dolorosa con todos los signos de inflamación y son recidivantes. Las mastitis granulomatosas son periductales, ya no tiene una etiología conocida. A veces los cultivos de secreción o las muestras de tejido no son específicos para este tipo de lesiones, pero la recurrencia de la lesión es muy frecuente e incluso las masas duras, el dolor y la molestia que tiene la paciente termina realizándose resecciones de estas tumoraciones o cuadrantectomías de todas estas zonas de lesión, ya con lo único que la paciente se siente satisfecha sin la molestia del dolor y la molestia de la recurrencia de la aparición de nuevamente este proceso infeccioso. Macroscópicamente son masas nodulares duras, ya múltiples, varias, afectando varios cuadrantes, a veces uno solo, son recurrentes y suelen abscedarse con frecuencia. Y la enfermedad de Mordo, que viene a ser nada más que una tromboflebitis, una afección trombótica a nivel de la mama, puede extenderse a la zona de la axila, en la pared torácica, secundario a un traumatismo, un proceso infeccioso, incluso a una biopsia, ¿ya? Y se presenta como cordones dolorosos que atraviesan la zona de la mama. Estos cordones, que son el proceso inflamatorio retraído, deben ser manejados con antibiótico y antiinflamatorio y un seguimiento continuo. Bueno, estamos ya cerca al final. He querido presentar este hallazgo, este flujograma que nos va a permitir la evaluación de lo que nosotros vamos a encontrar cuando tengamos los hallazgos mamográficos.
con una mamografía, que ya hayamos dicho que las mamografías las anteriores al 3, 1, 2, 0, 1, 2 son benignas, pero los que están asociados a un VIRATS 3, 4 y 5 deben ir a una pesquisa ya de neoplasia maligna. De ahí que asociando un VIRATS 3 más presencia de una masa se va a hacer ya realizar exámenes de ecografía. Si esta ecografía resulta normal, pues no requerirá hacer más manejo, simplemente la observación. Pero si esta masa más el VIRATS 3 resulta palpable, pues requiere la intervención de una biopsia e incluso una cirugía. Si en el VIRATS encontramos solo microcalcificaciones, igualmente requiere un control en 6 meses e incluso una biopsia. Y si hay una asociación con áreas de distorsión en la arquitectura en el VIRATS y además se requiere la ecografía, también da algunas alteraciones ecográficas, pues debe pensarse nomás en la probabilidad de hacer un manejo de biopsia. Y obviamente el VIRATS 4 que debe ir directamente para una biopsia. Pero ¿qué ocurre cuando nuestra paciente viene solo con la presencia de masa? Hay que evaluar la edad antes de los 35 años, menos de los 35 años, pedir un examen de apoyo como la ecografía en menores de 35 y en mayores de 35 una mamografía o ambos estudios si lo requiere. Las masas hay que evaluar la localización, el tamaño, la forma, la movilidad, si estas masas son quísticas, simples, únicas, si estos quistes tienen además la posibilidad de dar mucha sintomatología, dolor, tensión, secreción, y el drenaje, característica de la secreción, como habíamos visto, sanguinolenta, cerosa, lechosa, amarillenta, verdosa. Cada una de ellas nos va a permitir evaluar y direccionar a la paciente para descartar la probabilidad de malignidad. Cuando estas pacientes, ¿por qué he tomado el corte de 35 años? Porque los protocolos hoy en día de oncología han bajado el rango de edad para realizar las mamografías, porque cada vez se han ido encontrando masas y tumoraciones o lesiones sospechosas en pacientes menores a los 40 años. La idea es hacer un tamizaje y buscar la probabilidad de sospecha de estas lesiones ya y hacer la resolución, no cuando ya haya un cáncer, sino cuando ya haya lesiones sospechosas con alta probabilidad de malignidad. Entonces, de ahí que dentro de los manejos oncológicos ya se ha considerado un corte de 35 años. En nuestro medio todavía manejamos el de 40, pero ¿y eso por qué? Porque dentro de nuestras políticas de manejo a nivel nacional está así, está determinado como 40 años la utilización de mamografía y ecografía y menores de 40 solo la ecografía. Pero debe utilizarse evaluando el caso clínico en particular. Esa es la bibliografía de donde se ha tomado en consideración para la exposición del tema. No sé si existe algunas preguntas. Podemos activar las cámaras. ¿Dudas, preguntas que quieran hacerlas? ¿Quedó claro? Bueno, si no hay más preguntas, no hay...
Bueno, chicos, entonces damos por terminada la clase. Ya. Un gusto haber estado con ustedes hoy en la mañana. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.